Ya estaría grabando. Como dije, voy a ver lo que sería despieces, y esto está relacionado directamente con lo que es esfuerzos internos. Y antes de empezar con los ejercicios que voy a hacer, que son este de acá y este de acá, que es básicamente cálculo de esfuerzos internos en marcos. Ya eso sería. Voy a hacer el resumen. Lo primero que hemos visto en la ayudantía, que ya lo vimos hace un rato, era cómo calcular los esfuerzos internos en vigas. Ya, y eso ya debería estar más que claro. El procedimiento siempre es el mismo. Nosotros determinamos los puntos de una viga, donde hay como una fuerza, un momento externo, ¿cierto? Y lo que hacemos es dividir básicamente los tramos, colocar los esfuerzos que aparecen internamente, y realizamos sumatoria de fuerzas en X, en Y de momento, y con eso encontramos las funciones que definen los esfuerzos internos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, claro, las reacciones también se pueden calcular directamente, con sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de momento. Incluso momentando, por ejemplo, en este caso, en A, podemos calcular directamente lo que es la reacción vertical en D. Y ahí con eso tendríamos las reacciones. Como dije, después determinamos lo que son como los puntos entre los cuales vamos a evaluar los esfuerzos internos, y después se empieza a dividir. Tomamos el tramo B, realizamos un corte, aparecen los esfuerzos internos, despejamos, y con eso llegamos al momento en función de X, al corte en función de X, y la carga axial en función de X, ¿cierto? Y después lo mismo con los demás tramos. Se realiza lo mismo para el tramo BC, considerando un X que va apareciendo aquí. Y lo mismo vamos a llegar como a los esfuerzos que aparecen internamente. Después, el tramo final en este caso, que es el CD, y encontramos nuevamente lo que serían los esfuerzos internos para ese tramo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el X va variando dentro del rango entre el cual estamos evaluando el tramo, ¿cierto? Suena, creo que un poco redundante eso, pero se entiende. Y ese sería el procedimiento que estamos viendo ahora. Y con eso después podemos graficar lo que serían los esfuerzos internos. También otra cosa que nos permite como comprobar si el procedimiento está correcto, es que la derivada del momento tiene que ser el corte. Eso significa que cuando calculemos los esfuerzos en un tramo, tenemos que ver que esto se cumpla. Si no se cumple es porque algo hicimos mal. Ya, otra cosa que se debe comprobar es que haya continuidad como en el corte. O sea, que haya continuidad en el corte, pero hay discontinuidad cuando hay alguna fuerza. Por ejemplo, si uno hiciera el gráfico de esta viga, quedaría como de esta forma, algo así, y después se pega un salto. Entonces, este salto o esta discontinuidad que como que se pega entre comillas el diagrama, tiene que ser igual a la fuerza que está actuando externamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, como hay una fuerza de 7 kilonewtons, esta altura que dibujé aquí debería ser de 7. Pasa lo mismo cuando hay como una reacción. Esta altura de acá tiene que ser igual al valor de la reacción que está aquí abajo. ¿Ya? Y por último, también se cumple que tiene que haber continuidad para el momento, pero hay discontinuidad también cuando hay como un momento externo, que es lo que pasa acá. Por ejemplo, si tengo una viga, o esta misma viga, y yo dibujo el diagrama de momento, me quedaría algo así, y después viene el momento. Entonces aquí hay una discontinuidad en los momentos, y este valor de acá, o esta altura, tiene que ser igual al momento externo que está apareciendo en la viga. ¿Ya? Y eso sería. Creo que no hay nada más que explicar con respecto a esto, y supongo que ya lo tienen claro porque igual lo vimos hace tiempo. ¿Ya? Y ahora viene el tema como más importante, que serían los despieces. ¿Ya? No sé si vieron también la ayudantía que hice hace 2 semanas, si vieron el video, que ahí expliqué un poco de lo que era despieces y abordé un poco de qué se trataba. ¿Ya? Los despieces tratan de dividir la estructura que tengamos, y nosotros vamos a tener ciertos tramos y vamos a encontrar los esfuerzos internos en los extremos de cada tramo. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos el tramo AB, BC, CD, y en estos puntos hay como cierto apoyo. Entonces con los despieces nosotros lo que vamos a hacer es encontrar como los esfuerzos internos que aparecen acá, que aparecen acá, que aparecen aquí, que aparecen aquí, que aparecen aquí y que aparecen aquí. ¿Ya? De esta forma nosotros, como de forma mucho más rápida, podemos determinar
cuáles son los esfuerzos internos que tiene dentro, o sea, como que hay al interior de la estructura, y eso también nos permite, o sea, nos permite calcular estas mismas funciones que están aquí, pero de forma más rápida. ¿Ya? Entonces, el procedimiento que utiliza la profe, o como lo explicó ella, o como lo explico usualmente en las clases si es que lo ven, es que, por ejemplo, en este caso nosotros ya vamos a ver cuánto vale la reacción que está acá. ¿Ya? Entonces, realizamos el corte acá, vamos a encontrar el momento en función de X, el corte en función de X, y el esfuerzo axial en función de X, ¿cierto? Entonces, después evaluamos con un X igual al largo de este tramo. Y de esa forma vamos a encontrar los esfuerzos que aparecen acá. Encontraríamos el momento, el corte y el axial. Ya también hay que considerar que en este punto hay una fuerza externa, que estaría acá. Entonces, con esta fuerza externa y el esfuerzo de corte que está en el lado izquierdo, o mejor dicho, en el extremo derecho de la primera barra, podemos calcular el esfuerzo que aparece en el otro lado. Ya, también podemos encontrar los otros esfuerzos que hay, pues el momento y el axial. De tal forma que en el nudo o en el nodo hay equilibrio. Ya, entonces, después se pasa a la siguiente barra. Y en esta barra, como ya conocemos los esfuerzos internos de este lado, se puede realizar lo mismo. Se realiza un corte aquí, se encuentra el momento, el corte y el esfuerzo axial. Teniendo eso, lo evalúo nuevamente con un X igual al L de acá. Esto sería, por ejemplo, L1, este sería L2. Entonces, si lo evalúo con ese L, encuentro los esfuerzos que están en este lado, el corte y el axial. ¿Ya? Y aquí pasa también que hay un momento externo. Entonces, de la misma forma, con equilibrio en el nodo, puedo encontrar los esfuerzos que aparecen en el otro lado. Y finalmente, se hace lo mismo para esta barra. Se calcula con el corte el momento en función de X, el corte en función de X y el esfuerzo axial en función de X. Y nuevamente, con el X evaluado en el largo de esta barra, el largo 3, se pueden encontrar los esfuerzos que aparecen en el lado de acá. Ya que en este caso obviamente no existiría ese, pero también habría un momento y un esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, de esa forma, con un despiece nosotros podemos, como dije, ver los esfuerzos internos que ya tendría la estructura. ¿Ya? No sé si esto les suena ahora con lo que acabo de explicar a algo que ha hecho la profe o nunca vieron algo así. ¿Que alguien me puede responder, por favor? Ya, por chat me dicen que no han visto nada así, pero este es como el procedimiento que uno tiene que hacer para calcular los esfuerzos internos en los marcos. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer ahora en este ejemplo. Voy a hacer como exactamente lo mismo que acabo de explicar. Ya hace análisis por parte, pero entonces tú hablas como lo acabo de explicar. Es que, por ejemplo, lo que yo voy a hacer acá es calcular directamente las reacciones y voy a empezar a calcular como los diagramas de esfuerzo interno como para esta parte. Y de ahí paso a la siguiente, y de ahí a la siguiente, y así voy por orden recorriendo toda la estructura. Ya, entonces eso va a ser lo que vamos a hacer o es lo que voy a hacer hoy día en la IONTIA, y como digo, el procedimiento, el mismo que acabo de explicar acá, y que acabo de explicar recién. Voy a ir como por parte, analizando la estructura, y voy a ir determinando cuáles son los esfuerzos internos que aparecen. Ya, entonces, aquí aparece como un marco, una estructura tipo marco. Aquí hay una rótula, ya sabemos que las rótulas lo que hacen es independizar momentos. Eso significa que puedo realizar un corte acá y momento hacia todo lo que está hacia ese lado o hacia el otro lado. Y de esa forma puedo encontrar la cuarta ecuación para encontrar las reacciones. Ya, entonces lo primero, obviamente, es encontrar las reacciones. Aquí tenemos un apoyo empotrado, por lo tanto hay tres reacciones. Una vertical, voy a colocar la reacción ahí, un momento en A, y una horizontal. Reacción AX. ¿Ya? Y en el otro lado, como solamente hay un apoyo deslizante, hay solamente una vertical. Entonces sería la reacción
vertical en D. Si se me olvidó colocar aquí en el dibujo como las letras, este sería A, B, C y D. Ya, entonces, por sumatoria de fuerzas en X, con X, sumatoria de fuerzas en Y, una sumatoria de momento en la parte en la que yo quiera, considerando la estructura completa, y una sumatoria de momento en la rótula, pues le voy a colocar rótula, y ahí tendría como las 4 ecuaciones para encontrar las 4 reacciones que aparecen, ¿ya? Yo no voy a hacer tanto hincapié en esto, porque ya deberían saber cómo calcular lo que son las reacciones, como que el único concepto que se agregaría sería el de la rótula, pero como digo, no es nada más que cortar la rótula y tomar todo lo que está hacia la derecha o hacia la izquierda para encontrar la cuarta ecuación y así encontrar lo que son las reacciones. Y entonces voy a colocar directamente el valor de la reacción. La reacción vertical en D vale 37. La reacción vertical en A vale 13. El momento en A vale 160, pero en el sentido contrario. O sea, este sería menos 160. Eso significa que vale 160, pero el momento está en el sentido contrario. O sea, de esta forma. Ya, y por último me falta la reacción horizontal, que vale 10. Esta acá vale 10. Ya, entonces con las reacciones ya listas puedo empezar a calcular lo que son los diagramas de esfuerzos internos en la estructura. Ya, y el procedimiento es exactamente el mismo que hacíamos con las vigas, solamente que ahora tenemos que verificar elementos que son verticales. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es como, o sea, si lo quieren ver como una viga, lo que sería es como tomar el elemento y acostarlo. Entonces aquí aparecen los mismos momentos que están acá. Aparecería el momento en A, la reacción que está al revés, iría así, y la otra así. Ya, entonces se realizaría el mismo procedimiento que en las vigas. Se realizaría el corte aquí, sale el axial, el momento y el corte. De esa forma. Si lo quieren ver de esa forma, pueden colocar como todo de lado y van a llegar a lo mismo. Pero yo lo voy a hacer como verticalmente. Entonces, esta sería como la columna. Tenemos las reacciones que aparecen en este lado. Sería una vertical que vale 13, una horizontal que vale 10, un momento que vale 160 y que está en torno a ese punto, ¿ya? Y aquí en la parte de arriba aparecen lo que son los esfuerzos internos. Ya, eso se me olvidó explicar, que yo lo estoy haciendo mediante despieces. ¿Esto qué significa? Que no estoy haciendo el corte, sino que estoy colocando los esfuerzos internos que aparecen en el extremo del elemento. Entonces, en este caso, el elemento mide toda esta distancia y voy a calcular los esfuerzos internos que se encuentran en ese punto, al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría? Ah, no, esperen, parece que estoy yendo en la media ola. No, olvídenlo. Olviden lo último que dije, estoy realizando el corte, aparecen los momentos, o sea, mejor dicho, el momento, el corte y el axial. Ya, entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya, entonces ahora tienen que verlo de lado como lo había explicado acá. ¿Ya? Pero es básicamente lo mismo, pero viéndolo de lado. Entonces, lo que tendríamos en X sería el axial, que es el N, y en la reacción vertical que vale 13. Entonces sería N más 13 igual a 0. ¿Ya? Entonces de aquí se despeja directamente la axial y esto vale menos 13. Ya, entonces, ¿qué indica el signo? Que obviamente va en sentido contrario. Después pasamos a sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Tendríamos menos 10, que sería la fuerza de la reacción horizontal que aparece así, o que aparece acá, menos B igual a 0, porque no hay ninguna otra fuerza como vertical. Para que lo vean más claro si es que no lo han visto. Como que la referencia que estoy tomando sería esta. Este sería el X y este sería el Y. Ya entonces de aquí también se despeja directamente lo que sería el corte y vale menos 10. Ya, y por último el momento. El momento en torno al punto O, que el punto O es el que está acá. Se acaba de dibujar. Que es, acuérdense que yo siempre momentaba donde se producía el corte.
Entonces esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Primero tendríamos menos 160. Sería negativo porque es sentido antihorario, o mejor dicho, horario, perdón. Acuérdense que la convención que utilizamos es que en sentido antihorario es positivo. Entonces sería menos 160 más 10 por x, porque recuerden también que la distancia x está acá. Menos 10 por, o sea, perdón, más 10 por x, que sería el 10 por el x, y solamente faltaría el m en función de x, que estaría positivo. No sería m en función de x igual a 0. Entonces de acá se despeja el m en función de x, y tendríamos menos 10x más 160. Ya, entonces, ¿cómo comprobamos que esto está correcto? Si derivamos el m en función de x, es igual al corte. Y esto se cumple aquí, pues. Entonces, esto estaría correcto, por lo tanto, lo que acabo de calcular estaría bien. Ya, entonces, hasta este punto, tendría como las funciones que definen los esfuerzos internos al interior de este tramo, de esta columna que se encuentra vertical. ¿Ya? Entonces, perfectamente, ahora podría graficar esto de acá, pues, pero lo voy a hacer después. ¿Ya? Así es como la profe lo explicaba y cómo lo hacía. ¿Ya? El tema está en que como tengo el largo de la barra, puedo evaluar cuánto vale los esfuerzos en este punto de acá, po, ¿ya? Y si se acuerdan es lo que había explicado hace un rato, como que realizaba el corte y después se evaluaba con un x igual al largo. Entonces si evalúo eso, puedo encontrar como los esfuerzos que se encuentran en el extremo y así puedo continuar con el análisis estructural. Entonces, por ejemplo, acá, si yo evalúo esto sería 16, por lo tanto, si evalúo el n con x igual a 16, me va a dar lo mismo, menos 13. El corte también es constante, por lo tanto sigue valiendo lo mismo, menos 10. Y ahí el momento sí cambia. Si yo evalúo con un x igual a 16, me va a quedar 0. ¿Ya? Y aquí aparece algo que es interesante. Si evaluamos el momento con un x igual a 16, nos va a dar 0. Y eso está muy correcto, porque en este punto tenemos una rótula, ¿ya? Y siempre que haya una rótula, el momento ahí tiene que ser 0. Ya, incluso eso podría agregarlo aquí, como a las verificaciones que aparecen aquí, que es donde aparece una rótula. No, por rótula, ahí sí. El momento es igual a 0. ¿Ya eso qué significa? Que nosotros tendríamos como la estructura aquí, y aquí ¿qué aparecería? ¿O qué aparecería? Primero aparece un axial con menos 13. Eso significa que va así, 13. También aparece un corte que es negativo, y de acuerdo a la convención que estamos utilizando, iría de esta forma. ¿Sí? Porque claro, el B que nosotros pusimos aquí estaba hacia abajo y este era positivo. Entonces si es negativo es porque va hacia el otro lado. ¿Ya? Y el momento vale 0. O sea, como se colocaba era de esta forma. ¿Ya? Entonces, hasta este punto lo que tendría serían los esfuerzos internos como en la reacción, o en el apoyo mejor dicho, y en el extremo superior de esta barra. Y ahí también para asegurarnos esto, podría como dibujar la rótula aquí, para tener claro que el momento ahí tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que seguir con el otro tramo, que sería este que está acá. Y ahí para hacer eso necesito conocer los esfuerzos internos que están de este lado. Y ahí cómo hago esto, mediante un equilibrio en el nodo. Recuerden que los nodos siempre aparecen donde hay como una unión de barras, como que esa es la definición que a nosotros nos enseñan con respecto al nodo. Entonces aquí aparecería un nodo y de ahí viene la barra que sigue. Ya, entonces en el nodo entran los esfuerzos que tenemos acá, pero en sentido contrario, para que exista un equilibrio. Entonces el 13 pasa así y el 10 pasa así. Momento, no hay. Entonces ahora tengo que calcular los esfuerzos que irían en el extremo de esta barra y son los esfuerzos que numéricamente sumados en el nodo con los esfuerzos que ya están sean igual a 0. ¿Eso qué significa? Que tengo que buscar, por ejemplo, una fuerza que igualada a 10 horizontal me dé 0. Entonces en este caso, esta fuerza tiene que ir de esta forma y tiene que ser igual a 10.
¿Ya? Porque de esta forma aparece una fuerza que equilibra el nodo y en sumatoria de fuerzas horizontal me da igual a 0. ¿Ya? También tenemos que hacer lo mismo de manera vertical. Tengo que buscar una fuerza que verticalmente se compense con el 13 y me dé 0. Entonces la única forma para que eso se cumpla es que hay una fuerza vertical y que valga 13. Y con el momento tengo que buscar una fuerza que sumada con un momento que es igual a 0, de 0. Por lo tanto, el momento tiene que ser 0. Acuérdense que así simbolizo cuando un momento es igual a 0. Ya entonces tendría como los esfuerzos internos que siguen a la otra barra. Entonces, al igual que en el caso anterior, van los mismos esfuerzos, pero en sentido contrario. Entonces iría aquí un 10, aquí iría un 13, y momento no hay. ¿Ya? Y esto confirma también que aquí hay un momento que esa barra topa con una rótula. Entonces el momento en ese punto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer, al igual como lo hicimos en el caso anterior, voy a realizar el corte, voy a tener un X variable, voy a calcular lo que son las funciones que definen los esfuerzos internos, y lo evalúo con un X igual a 10. ¿Sí? Porque 10 es donde viene la otra fuerza, y es donde hay un punto que tenemos que estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí cuando hice el equilibrio en el nodo fue súper sencillo, porque no hay ninguna fuerza externa. Pero cuando hay una fuerza externa, ahí cambia un poco la cosa, y hay que tener ojo con eso. Ya, entonces lo que voy a hacer, realizar un corte aquí, aparecen los momentos, o perdón, mejor dicho, el momento en función de X, el corte en función de X, y el axial en función de X. ¿Cierto? Igual como una viga. Entonces ahora empiezo nuevamente sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tendría? Nx más 10 igual a 0. Puedo despejar el Nx y me queda menos 10. Eso significa que a lo largo de este elemento el esfuerzo axial es constante y es negativo. Y esto también puede indicar como que, o sea, al ir la fuerza hacia adentro significa que el elemento estaría actuando a compresión. Que igual como lo veíamos cuando estábamos trabajando en Search, aquí es como algo muy similar. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Qué tendríamos? Tendríamos el 13 menos B en función de X. Igual a 0, de aquí despejo esto, y nos queda que el corte es igual a 13 y es constante. Y por último, la sumatoria de momento igual a 0. Tendría el M en función de X menos 13 por X. Y esto es igual a 0. Acuérdense también, no lo puse aquí, pero el X es obviamente la distancia que está acá. ¿Sí? Por eso repito que igual que lo que se ve en vigas. De aquí se despeja el M en función de X y nos queda que el momento vale 13X. Ya, y está correcto porque si derivo el momento en función de X, llegó al corte. Por lo tanto, está correcto. Ya, ahora tenemos que hacer lo mismo que hice antes, ¿cierto? Porque ahora tengo que irme al tramo que viene, que sería este que está acá. Entonces, lo que acabo de hacer es calcular los esfuerzos que se encuentran en este punto, como aquí. Así como llegando al punto donde aparece la fuerza. Entonces, aquí tengo la barra que sigue, aquí tengo el nodo, y aparece la fuerza externa. La fuerza externa va directa en el nodo. Y esto sería 30. ¿Ya? Entonces ahora, con los esfuerzos que tengo acá, los tengo que evaluar en el largo del elemento anterior, que era 10. Entonces acá vale 10. Sí, vale 10 porque es la distancia que nos pusieron en un principio acá. Ya, entonces, ¿qué pasa con el axial? Que siempre es negativo y siempre vale 10. Por lo tanto, en este punto sería negativo, estaría entrando y vale 10. También el corte es 13 positivo, por lo tanto va así. Ya, y el momento evaluado en 10 sería 130. Y ahí es positivo, por lo tanto sería de esta forma. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue evaluar los esfuerzos internos con un largo igual al X o igual a 10. Ya, de tal forma de tener los esfuerzos internos al final del elemento. ¿Sí?
Ahora lo que tenemos que hacer, al igual como lo hice antes, es ver en el nodo el equilibrio, que se cumpla la sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, antes de eso, lo voy a hacer con otro color, paso los esfuerzos que ya tengo hacia el nodo, pero en sentido contrario. Entra el 10, entra el 13 y entra el momento también en sentido contrario. Ya, entonces, ¿qué tendríamos acá? Primero, el momento, tenemos que agregar un momento que compense el momento que ya está y que la sumatoria sea igual a cero. Por lo tanto, tiene que haber un momento de esta forma, 130. ¿Sí? Porque de esta forma los dos momentos se compensan y la sumatoria de momentos es igual a cero. Con las fuerzas horizontales o los esfuerzos axiales pasa lo mismo. Tengo que colocar una fuerza en sentido contrario que valga 10. Y ahí verticalmente aquí pasa algo interesante, o algo un poco más complicado. Tengo que buscar una fuerza que sumada con la de 13 hacia arriba y la 30 hacia abajo me dé 0. ¿Ya? Estoy buscando mi calculadora. Esto igual debería ser 17, sí. 30 menos 13, 17. Y hacia abajo. No, mejor dicho, hacia arriba. 17. ¿Ya? Porque 17 más 13 me da 30 y se cumple que en el nodo la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ya? Y ahora, al igual que en el caso anterior, paso los esfuerzos a la barra que viene, en sentido contrario. Entonces aquí vendría un 130, 10 y un 17 en sentido contrario. ¿Ya? Y ahora me voy de nuevo a evaluar el corte aquí. Aparecen los momentos, o perdón, los esfuerzos internos, el momento en función de X, el axial en función de X y el corte en función de X. Ya, hasta acá, o todo lo que llevo hasta acá, ¿entienden más o menos cómo se va completando la estructura? ¿Hay alguien como que se haya perdido algo que necesita que repita? ¿O van bien y entienden como todo el procedimiento que se está haciendo? Si me pueden confirmar, por favor. Ya, me dicen por chat que todo bien. ¿Están todos de acuerdo? Por favor, si alguien no entiende, que me diga nomás y lo repito nomás. Ya, entonces sigo nomás. Entonces pasamos a la barra que está acá. Ya, otra cosa que se podría haber hecho y que yo tengo en la pauta o en el desarrollo es que en lugar de haber pasado como los esfuerzos hacia esta barra de acá, era haber considerado como el inicio, el punto de acá, donde está la rótula. ¿Ya? Por eso digo que es como súper parecido a lo que estaba en Vigas, porque en Vigas nosotros no era como que pasábamos los esfuerzos, sino que el X era como esta distancia que está acá. Entonces el corte lo realizo acá, aparecen los esfuerzos aquí y podría haberlo calculado perfectamente. Solamente que tendría que haber tenido mucho ojo con el rango en el cual se está moviendo X, porque aquí el rango de X es desde 0 hasta el largo de la barra. ¿Ya? Entonces procedo a hacer lo mismo que vengo haciendo todo el rato. Tendría fuerzas en X igual a 0. Tendría nx más 10. Despejo el n en función de x y me queda igual a, igual a menos 10. Sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Tendríamos menos 17 menos bx igual a 0. Por lo tanto, el corte en función de x es igual a menos 17. Y ahí por último el momento. Sumatoria de momento igual a 0. Tendríamos el momento en función de x, positivo, iría menos 130 más 17x. Y ahí esto es igual a 0. No hay ninguna otra fuerza que esté generando momento, por lo tanto se puede despejar el momento en función de x. Y me quedaría menos 17x más 130. ¿Ya? Y
se cumpliría también que la derivada del momento en función de x es igual al corte. Entonces estaría correcto lo que acabo de hacer. Y lo que podría hacer es evaluar como los esfuerzos internos en el extremo de la barra, que es lo mismo que venía haciendo todo este rato. Entonces, para la axial es menos 10, eso significa que está entrando en la barra. El corte que sería menos 17, por lo tanto iría así. Y evalúo, claro, aquí lo que estoy haciendo es evaluar con un x igual a 10, como lo hice antes. Por si se me fue ese detalle si no lo habían visto. Y ahí si evalúo con un momento igual a 10, me quedaría menos 17 por 10 más 130. Y esto queda menos 40. Por lo tanto, quedaría un momento de esta forma, 40. ¿Ya? Y por último nos faltaría solamente pasar a la parte de acá, que sería el mismo procedimiento que estamos haciendo. Tomo el nodo que aparece aquí, coloco la fuerza que aparece, coloco los esfuerzos que están hacia este lado y los que están hacia el otro lado. Y con eso continúo haciendo lo que serían los diagramas de esfuerzo interno, ¿ya? Ese fue un detalle que se me olvidó explicar. Que, por ejemplo, cuando pasemos de una columna a una viga, porque acuérdense que las vigas son elementos horizontales, los esfuerzos que son de corte en la columna, esfuerzos de corte, pasan como axial, ¿sí? Una forma de verlo muy fácil es que todas las horizontales que están acá van a pasar como si fueran, ¿cómo decirlo? Como paralelas al eje. Por eso digo que, como los esfuerzos de corte, pasan a ser axial del elemento que sigue. Entonces, cuando lleguemos a este punto, va a pasar lo mismo. El esfuerzo que tengo de corte acá en la viga va a pasar como axial en la columna, ¿ya? Y de esa forma continúo haciendo el ejercicio, ¿ya? Otra forma de haberlo hecho, voy a dejarlo hasta acá este ejercicio, no sé si alguien tiene alguna duda, porque después el procedimiento es exactamente el mismo. Paso los esfuerzos internos hacia el otro lado y continúo resolviéndolo. Y lo que voy a explicar ahora, otra forma de hacerlo, era que en lugar de haber tomado como desde arriba hacia abajo, haber empezado desde el punto D. Entonces me queda lo siguiente. Tengo el apoyo D, tengo esa reacción de acá. Entonces realizo el mismo procedimiento con el X acá, realizo un corte que aparece aquí y aparecen los esfuerzos internos. ¿Ya? Y con eso verifico el momento en función de X, el corte en función de X y el axial en función de X. ¿Ya? Y de esa forma empiezo como a completar todo lo que es la estructura, pero en el otro sentido, como desde aquí hacia acá. Y para comprobar que esté correcto, me debería haber pasado que cuando llegara al nodo de acá, a este que se forma aquí, la sumatoria tenía que haber sido igual a 0. O en el caso que se produce acá, que hay una fuerza externa, que los esfuerzos internos que se generan acá tienen que ser igual a 0 sumados con la fuerza que aparece aquí. ¿Ya? Eso sería el primer ejercicio y así es el procedimiento que enseña la profe. ¿Ya? Siempre, o sea, yo cuando fui a su clase vi que lo hizo de esta forma, ¿ya? Pero hay una forma que es mucho más simple y que es la que voy a explicar ahora y que es directamente lo que se le conoce como despiece, ¿ya? Antes de eso, Eh, ya eso es yo una cosa. iba a preguntar algo, sí. ¿Ya dale? Cuando calculaste el momento, por ejemplo, ahí en 130, tuviste que evaluar en un punto, ¿no? Sí, eso fue lo que hice. Eh, ¿El punto cuál es? Que ese como que lo pasé Ya, por alto. el punto es igual a 10. Claro, porque aquí yo puse el valor que estaba tomando, pero aquí se me fue colocar el valor de acá. Siempre estoy evaluando como el extremo de la barra, po. Entonces, en este caso, la barra que saqué era esta de acá, ¿cierto? Y el largo de esa barra son los 10 que están aquí abajo. Todo acá. Entonces, aquí siempre estoy evaluando con un X, o sea, perdón, con un X igual a 10. Este sería un 10 y también aquí un 10. ¿Ya? Y por Ya, ya eso se caché. forma los Sí, 130 que tenemos acá. Vale, eso. gracias. Ya de nada. ¿Hay otra duda, chiquillos, chiquillas? Ya repito también que este es como el procedimiento largo, porque como lo voy a explicar ahora, es mucho más rápido.
que al final es como la misma base, pero se hace mucho más rápido y es como voy a hacer el ejercicio que sigue, que el que está acá. Ya, por eso, por favor, díganme si tienen alguna duda, si hay un punto en donde se hayan perdido, si necesitan que repita algo. ¿Todo claro? Ya bueno, si no hay duda, voy a seguir. O sea, más que seguir, voy a explicarla ahora de la forma rápida. Y que insisto en que a lo que voy a hacer ahora es lo que se le conoce como despiece. Ya, lo que voy a hacer primero es como separar la estructura con los tramos que estábamos estudiando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una columna, la que aparece aquí, después viene un elemento horizontal que sería una viga, y de aquí se separa cuando aparece una fuerza. ¿Ya? Porque claro, al igual como lo vimos acá, aquí aparece un nodo, que es de como un punto donde tenemos, o sea, que tenemos que estudiarlo. Tenemos que ver cómo se estarían comportando los esfuerzos internos en ese punto. Después aparece otro elemento aquí, y aquí se produce otro nodo, que es donde se están uniendo las barras y donde aparece la fuerza vertical de 20K. Después aparece un pedacito de elemento vertical o un pedacito de columna. Aparece después otro nodo, que es donde está actuando la fuerza de 10, y después se va hacia abajo en lo que queda de columna, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a dibujar ahora. Eso lo voy a hacer por Paint para que se vea más claro. Tendría lo siguiente. Tendría esto de acá. Después aparece esto aquí. El otro elemento que había dicho. Ya, también voy a colocar la fuerza que aparece. Pero después mejor. Aparece esto aquí y esto aquí. Ya, sí, esto es lo que tengo hasta ahora, que sería como la estructura separada, donde hay cierta fuerza, donde hay cierta rótula, donde hay como puntos de interés que tenemos que estudiar. Lo voy a llevar para acá. Ya ven, está claro con esto que acabo de hacerlo. Básicamente llevé como a una separación de la estructura y por eso se le conoce como despiece. En la ayudantía pasada expliqué que los despieces es como la separación de un elemento. Entonces en este caso los despieces son como separación de estructura. Voy a bloquear esto acá. Tendríamos, aquí tenemos un apoyo empotrado. Entonces en los despieces usualmente siempre se coloca el apoyo directamente. Aquí tenemos también un apoyo deslizante y sabemos el valor de la reacción. Por eso, entonces lo que pueden hacer es como dibujar el apoyo y colocar las fuerzas que están o colocar directamente la fuerza. Por ejemplo, si aquí que tengo dibujado el apoyo empotrado tendría la vertical de 100, perdón, de 13, la horizontal de 10 y el momento de 160. Ya la otra cosa que se me olvidó colocar fueron las fuerzas. Aquí aparece una fuerza de 30, aparece una fuerza de 20, aparece una fuerza de 10. Ya, y como había dicho, podría colocar directamente como la fuerza de la reacción sin dibujarla. Entonces, por ejemplo, aquí iría un 37. 37. Ya, entonces esto es lo que tengo hasta ahora de estructura sin tener como los esfuerzos internos de la estructura, ¿cierto? Hasta acá, ¿está claro lo que acabo de hacer? Por favor, si me pueden responder para saber que está claro. Repito, Por es mi parte, sí. solamente... ¿Cómo? Disculpa. Por mi parte, sí. Ya, dale, bacán. Ya, repito, es igual que solamente tengo como la estructura separada por tramos y está separado como en puntos de interés, porque sería donde aparece una fuerza, también podría ser donde aparece como uniones de barra, por ejemplo, aquí que se une como la columna con la viga, aquí se me olvidó colocar también que aparecen una rótula. ¿Ya? Entonces, donde aparecen momentos, también eso, esa es la otra opción, porque aparezca un momento externo. Si hay un momento externo, también debería separarlo, porque hay un punto como de interés. ¿Ya? Entonces, ahora vienen los despieces y lo que voy a hacer es como, en base a los esfuerzos que tengo en un extremo, empezar a ver directamente los esfuerzos que aparecen en el otro lado. Por ejemplo, aquí podría empezar por esta barra o por esta columna de acá. ¿Ya? Yo voy a empezar
por acá la verdad que es mucho más sencillo. Ya, de partida, si han estudiado, si alguien quiere responder, si alguien quiere participar. ¿Cuánto sería el esfuerzo de corte en el punto D? Si alguien me puede decir. Que es un apoyo deslizante. Estoy pendiente del chat también por si alguien quiere participar. ¿Cuánto sería el esfuerzo de corte en este punto? ¿Nadie? Ya les voy a decir el valor. Ya, me dijeron por chat que cero. Ya, muy bien. El esfuerzo de corte aquí vale cero. Y, o sea, yo lo que, como lo simbolizo es como, claro, colocar como el esfuerzo horizontal en este caso, o sea, se entiende que es un esfuerzo de corte, y lo tacho, pues. Entonces, de esa forma, entiendo que es un momento que no existe. Ya, y también, el del momento, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta que es un apoyo deslizante. Cero también, dice. Muy bien. Aquí tendríamos, o sea, no tendríamos un momento. ¿Ya? Entonces, ya tengo como dos condiciones, o como, ¿cómo decirlo? Como condiciones de borde, o valores que van en los bordes como para poder continuar con el desplace. Tengo claro cuáles son los esfuerzos internos que están en este extremo y en este extremo de acá, po. Entonces, de acá me voy a ir al resto de la barra. ¿Y cómo lo hago? Nosotros lo que hacíamos hasta acá era realizar un corte en la barra, ingresaban los esfuerzos y después lo evaluamos al final, ¿cierto? Pero ¿cuál es el tema? Y que esto se trata de los DPS, que en definir cómo serían los esfuerzos en el otro lado. Por ejemplo, aquí tiene que aparecer sí o sí un esfuerzo de corte, de esta forma, que sumado con el 10 me dé igual a 0. Y la única forma que eso se cumpla es que el esfuerzo de corte sea igual a 10. ¿Sí? Solamente por sumatoria de fuerzas en el eje Y en este caso. ¿Sí? Claro, teniendo en cuenta que esto sería el X y esto sería el Y. ¿Ya? Y además esto ya lo tenemos resuelto, o sea, lo hicimos de la otra forma aquí. Si nosotros realizábamos el corte, calculábamos las funciones y lo evaluamos con un X igual a 10, me da 10. Ya en negativo porque, de acuerdo a la convención, hacia ese lado como lo hacíamos acá, pero acá se entiende directamente que tiene que estar apuntado como hacia ese lado para que sumado con el 10 que ya conocemos nos dé igual a 0. ¿Ya? Entonces, de esa forma voy a encontrar los otros esfuerzos. Por ejemplo, también tengo claro que aquí tiene que aparecer un esfuerzo axial y que sumado con el esfuerzo del otro lado me dé 0. Por lo tanto, la única forma de que eso se cumpla es que el de acá valga 13. ¿Ya? ¿Qué pasa con el momento que se genera acá? Ya vimos con los diagramas que debería ser igual a 0. ¿Ya? Y también debería ser 0 porque hay una rótula. Por lo tanto, ese momento no existe. Ya, pero algo pasa con el momento que está acá. Aquí hay un momento de 160 externo. Ya, también se tiene que cumplir que la sumatoria de momento en torno a este punto sea igual a 0 o en torno a este punto sea igual a 0. Ya, entonces, por ejemplo, aquí no puse la altura de esto, aquí. La altura de esto es 16. Todo esto es 16. Por lo tanto, esta barra de acá vale 16. Entonces, si yo realizo una sumatoria de momento en torno a la rótula o en torno al punto de abajo, me debería dar lo siguiente. Por ejemplo, si momento donde está el apoyo. Sumatoria de momento igual a 0. Tendría de partida menos 160, que sería el momento de la reacción. Tendría más 10 por 16. 10 que es la fuerza de corte que aparece acá y 16 es la distancia que aparece acá. ¿Ya? ¿Y esto cuánto me da? 0. Entonces se cumple el equilibrio y está bien. Al final, como que con los despieces uno siempre tiene que ir comprobando que cada una de las barras, la sumatoria de fuerza y de momento sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, para este tramo, para este primer tramo, se cumple. ¿Ya? Entonces, ahora, al igual como lo vimos anteriormente, estos esfuerzos que están acá debería pasarlo hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Y cómo lo debería hacer? Como lo hice acá. Aparece un nodo, paso los esfuerzos al nodo y de ahí veo cuáles se pasan hacia el otro lado. Pero hay una forma más fácil de verlo, o no sé, o sea que es prácticamente lo mismo, que es ver que la suma de este esfuerzo con el que va acá sea igual a 0. ¿Ya? Para que eso se cumpla,
el esfuerzo de acá tiene que ser 13. Ya, entonces directamente con el extremo de esta barra y el extremo de esta barra, puede pasar directamente como el esfuerzo hacia el otro elemento, ¿ya? Pero hay que tener claro que el análisis correcto habría sido como ver un nodo, ¿ya? El tema es que muchas veces se salta ese nodo porque se puede asumir directamente que este esfuerzo pasa directamente hacia el otro lado, ¿ya? Pueden hacerlo así directamente, pero tienen que tener claro que hay un nodo entre medio, ¿ya? Y de esa forma paso los otros elementos. Por ejemplo, el de corte que se encuentra en la columna pasa como axial a la viga, en el sentido contrario, y con un valor de 10. Ya, y el momento, como no hay momento en este lado, obviamente no tiene que haber momento en el otro lado. Otra forma de haberlo hecho era directamente haber pensado que como hay una rótula, el momento es cero. ¿Ya? Entonces hasta acá ya tengo los momentos, o perdón, los esfuerzos internos de este tramo de viga del lado izquierdo. Y así me voy con el resto de la estructura. Por ejemplo, aquí tiene que aparecer un esfuerzo de corte que sumado con el esfuerzo de corte de la izquierda me da igual a cero. ¿Cuál debería ser? Sería ser el mismo valor pero hacia abajo. O debería ser el mismo valor pero hacia abajo. Entonces un 13 de esta forma. ¿Ya? También lo hicimos de la otra forma, que era haber realizado un corte, aparece los esfuerzos. Y si lo evalúo acá, me parece también que era un 13. ¿Ya? Entonces al final como que el procedimiento que estamos haciendo es el mismo, solamente que estamos comprobando directamente cuál es el esfuerzo interno que aparece en el otro extremo. Porque, claro, cuando evaluamos como con un X variable, lo que siempre estamos haciendo es que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Por lo tanto, cuando lleguemos como al esfuerzo que aparece al final, también se tiene que cumplir la sumatoria igual a cero. Y ahí de esa forma sigo. Aquí algo moví la rótula. Entonces me puedo ir de un viaje. Por ejemplo, la axial la puedo pasar directamente. En este extremo, sabemos que tiene que ser directamente 10. ¿Ya? Y puedo pasarlo también directamente a la barra que sigue, porque no hay ninguna otra fuerza externa horizontal en este nodo. Y así me puedo ir de un viaje. Puedo saber también que aquí también vale 10, porque no hay ninguna fuerza también en la barra, y puedo pasarla también directamente hacia acá, en sentido opuesto. Entonces, en el nodo de acá se cumple que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0. ¿Ven? Y de esa forma sigo. Aquí sí pasa algo interesante. Para este tramo de columna, aparece un 10 acá, y ahí aquí aparece una fuerza. Ya, pero lo vamos a dejar hasta acá porque voy a explicar con lo que llevábamos hasta ahora. Y ya, aquí me faltó el momento que va aquí. Aquí tenemos que calcular un momento que cumpla que el equilibrio de momentos sea igual a 0. Entonces, ¿cómo puedo calcular eso? Momentando en cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, si momento en la rótula, su materia de momento en la rótula, tiene que ser igual a 0. Entonces, voy a definir como un momento, como incógnita. Entonces sería el momento menos 13 por el largo de este elemento. Recuerden que estoy evaluando como los momentos al final del tramo. Entonces, esta distancia creo que era 10. Sí, es 10. Entonces sería 13 por 10. Y esto es igual a 0 porque no hay ninguna otra fuerza que genere momento en torno a la rótula. Y de aquí despejo que el momento es igual a 130. Por lo tanto, está en el sentido que lo definí y vale 130. Ya, y si lo compruebo como lo realicé hace un rato, se cumple, 130. Ya, entonces ahora el esfuerzo de corte y de momento tengo que pasarlo hacia el otro lado para continuar con el despiece. El momento lo puedo pasar directamente porque no hay ningún momento externo. Entonces tengo que buscar un momento que sumado con el momento que ya tengo me da igual a cero. Entonces tiene que ser un momento que va hacia ese lado y vale 130. Ya, con el esfuerzo de corte, aquí sí pasa algo interesante que era lo que pasaba acá, que hay una fuerza externa. Y entonces lo que voy a decir ahora es clave. Ustedes tienen que buscar un esfuerzo de corte que sumado con el esfuerzo de corte que tengo en el otro lado, sea igual a la fuerza que está externamente. Entonces la fuerza tiene que ser igual a 17. Porque 13 más 17 me da 30. Y como dije, la sumatoria de los esfuerzos internos tiene que ser igual a la sumatoria de la fuerza externa. ¿Ya? Y de esa forma continúo. Por ejemplo, acá, no hay ninguna fuerza como vertical en la barra que sigue, por lo tanto puedo pasar directamente el corte. O más que eso, es ver como la fuerza que sumada con el corte que ya tengo me da igual a cero. ¿Ya? Y ahora necesito calcular un corte, o sea, perdón, un momento acá. Por ejemplo, lo voy a definir así.
Entonces, si yo momento en cualquiera de los dos puntos, me tiene que dar que el momento sea igual a 0. Voy a momentar acá. Sumatoria de momento igual a 0. Ya tendría primero menos 130 más m, que sería el momento del otro lado, más 17 por 10. Por 10. Ya, y esto... No, pues olvídenlo. 17 por 10, sí. 17 por 10 porque 17 es la fuerza y 10 es la distancia. Entonces sería menos 130 por 170. O perdón, más 170. Y esto me da 40. Ya, y si lo despejo, me va a quedar que el m es igual a menos 40. Eso significa que el valor del momento es menos 40, o sea, es 40 pero en sentido contrario. Por lo tanto, este como lo dibujé nos aplica y va en el otro lado. Ya, me parece que alguien levantó la mano. ¿O fue Sí, sin querer? sí, Ya fui dale. yo. No, es que no caché cuando por el 30, la fuerza externa, ¿cómo fue que se niveló con Este de el acá. 17 y el 13? Sí, sí, los dos apuntan para abajo. Ya dale, Esa mira, parte no caché. ya dale. Nosotros tenemos que cumplir, o se debe cumplir, que la sumatoria de los esfuerzos internos o esfuerzos internos, este de acá, con este de acá, sumados, me dé la fuerza externa, que en este caso es 30. ¿Sí? Por eso, si tú sumáis como un vector de igual a 13 más 17 igual a 13, o perdón, 13 más 17, te va a dar los 30. ¿Y Ya no, directamente. no afecta que la dirección esté hacia abajo igual? No, porque te acordé que yo antes expliqué como que uno podía pasarlo directamente, pero tenéis que tener ojo o en cuenta que aquí también hay un equilibrio en un nodo. Entonces, el equilibrio que se produce en el nodo es el que hice hace un rato, este que está acá, po, ¿cachai? Que era como que pasaban los esfuerzos en sentido contrario y se compensaban con el nodo, o sea, con la fuerza que aparece en el nodo, ¿cachai? Que es la misma Ah, ya fuerza que sí, aparecía antes, ¿cachai? sí me acuerdo. Ya, pues entonces, claro, en el nodo se cumple que la sumatoria de todo es cero, pero aquí basta solamente con ver que la sumatoria de esfuerzos internos es igual a la sumatoria de la fuerza externa. Eso sería. ¿Se entendió, cierto? Sí, Ya, bacán. perfecto. Ya, mortal. Entonces, seguimos. Había encontrado como los esfuerzos de este extremo. Ya, y de esa forma sigo pasando hacia el otro lado. Ya, aquí en este punto, lo que acabo de decir de las fuerzas también aplica para los momentos. Entonces, por ejemplo, acá, si suman este 130 más este 130, les va a dar 0 y se cumple porque el momento externo que se produce es igual a 0 o no existe. Entonces se cumple igual para lo que es corte, para lo que es axial y para lo que es momento. Ya, de esa forma continúa al punto de acá. No hay momento externo, por lo tanto el 40 se compensa con un momento igual a 40, pero en sentido contrario. De esta forma, 40. ¿Ya? Si hubiera un momento externo, tendría que haber realizado lo que expliqué, pues, que la sumatoria de los esfuerzos internos sean igual a la fuerza externa. ¿Ya? Y aquí hay que comprobarlo así con el 20 que aparece acá, porque hay una fuerza externa vertical y tenemos un esfuerzo de corte acá. Entonces tengo que buscar un esfuerzo de corte, o mejor dicho, axial en este punto, que sumado con el 17 de acá, me dé un 20 hacia abajo. Entonces el valor de eso tiene que ser 37. 37 hacia abajo. Por ejemplo, si tengo menos 37 más los 17 que son los que están hacia el otro lado, me va a quedar menos 20. ¿Ya? Y ese menos 20 es el que está aquí. Entonces se cumple lo que acabo de explicar y por eso lo repito tanto. La sumatoria de los esfuerzos internos tiene que ser igual a la fuerza externa. ¿Ya? Entonces seguimos acá, pues ya tenemos como los esfuerzos internos en la parte de arriba de la columna y pasamos a la parte de abajo. Miren, aquí ya puedo pasar directamente el axial a lo largo de toda la columna, porque por ejemplo aquí sería 37. Ese, como aquí tampoco no hay ninguna fuerza vertical externa, también puedo pasar directamente este para acá, 37. ¿Ya? Y pasó que el 37 que está acá se compensa con la reacción que calculé en un principio. Entonces está obviamente correctísimo lo que acabo de hacer porque de por sí ya se cumple que en esta barra, que es la final que estoy calculando, se cumple el equilibrio. Como que se cumple el equilibrio vertical, por lo menos para esta barra. ¿Ya? Y siempre tiene que pasar eso. Después seguimos. Ya miren, esta distancia que aparece aquí es 4 y 12. Esta es 4 y esta es 12. Entonces,
tengo el esfuerzo de corte y axial en los dos extremos, pero me falta un momento acá, uno aquí. ¿Ya? Y para calcularlo tengo que hacer lo mismo que he hecho todo el rato, como realizar sumatoria de momento en cualquiera de los dos puntos, aquí o aquí, lo igual a cero, y con eso encuentro el momento. ¿Ya? Voy a darlo directamente y da cero. ¿Ya? Entonces significa que el momento que sigue acá también vale cero. ¿Ya? Y aquí pasa algo interesante también. Aquí tengo un esfuerzo vertical, no, perdón, como horizontal de 10 y la fuerza externa vale 10. Eso significa que el esfuerzo de corte que aparece aquí vale cero. Porque claro, repitiendo lo que he dicho un montón de veces, este esfuerzo sumado con el otro esfuerzo tiene que ser igual a la fuerza externa. ¿Ya? Y se cumple a cabo, porque si sumo 10 más 0 me da el 10 que está afuera. Así que está correcto eso que acabo de hacer. ¿Ya? Y por último llegamos a la última barra, que también en un principio ya definimos cuáles eran los esfuerzos internos, o perdón, los esfuerzos internos en este punto. Entonces ya se cumple el equilibrio y está correcto lo que acabo de hacer. Como que se cumple el equilibrio para esta barra. ¿Ya? Entonces de esta forma acabo de hacer un despiece completo de la estructura. Y esto es lo que se conoce como despiece. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Que ustedes con los esfuerzos internos que acaban de calcular, mediante despiece, pueden encontrar la gráfica. Entonces, haciéndolo muy a la rápida, voy a empezar con el NX, o estos son los esfuerzos de axiales. Ya, por ejemplo, aquí en esta barra, incluso debería ser aquí arriba, de esto lo voy a hacer, ojalá se entienda. Tenemos un esfuerzo axial de menos 13, y ahí es constante a lo largo de la barra. Entonces, si yo quisiera graficar eso, quedaría de esta forma. Ya, como que giren la cabeza y vean que de esta forma se está comportando, siempre como la convención es verlo de abajo hacia arriba, pero es básicamente como si tomáramos la columna y la acostáramos, ¿ya? Por eso es como si estuviera de lado. En la parte de aquí arriba también aparece un esfuerzo axial de menos 10. Por lo tanto, si grafico eso, quedaría de esta forma. Y es constante a lo largo del elemento. Por eso es de esta forma. Ya, para este tramo de acá también pasa lo mismo. Es negativo y vale menos 10. De esta forma. Y por último, aquí tenemos un axial de 37 que se repite a lo largo de toda esta columna, de esta acá. Por lo tanto, si grafico eso, como lo tengo yo acá, es que lo puse hacia este lado. Ya es como si siguiéramos la convención desde arriba hacia abajo, como si giraran la cabeza como hacia el otro lado. Entonces aquí quedaría esto negativo y esto también negativo. Ya, ojo con esto, aquí depende también de la convención con la que evalúe la profe. ¿Ya? Porque yo como siempre lo he hecho y como se hacen los ramos que siguen, es como considerar negativo hacia el lado de abajo. Entonces, como siempre girando la cabeza hacia la izquierda, ¿ya? Como se veía con esta columna, ¿ya? De ahí vendría lo que sería el momento, que es lo mismo, pues. Ya sé cuánto vale un momento acá, pues. El momento vale 160 y llega hasta cero, ¿ya? Por lo tanto, podría graficar directamente esto, y lo voy a hacer en otro color, y quedaría de esta forma, algo así, positivo. Acuérdense que el momento se grafica al revés. ¿Sí? Aquí vale 160 y aquí vale cero, pues. Y eso lo compruebo con los despieces, ¿ya? Después, en la barra de arriba, aquí va a cero y llega hasta un momento positivo de 130. Por lo tanto, también se repite como una gráfica de este estilo. Y esto es positivo. Ya, aquí pasa algo interesante. Empezamos con un momento positivo de 130. Y claro, está muy bien porque, como expliqué hace un rato, tenía que ser continua a menos que hubiera un momento externo. Ya, y aquí llega con un momento negativo de 40. Por lo tanto, la gráfica se pega un saltito así. O no un saltito, sino como que pases, pasa hacia el lado negativo. Disculpa una pregunta. Dime. Tú lo haces lineal porque no hay momento externo, ¿cierto? Sí, por eso mismo. O sea, igual nosotros ya estudiamos como las condiciones creo que fue como hace 2 años antes, que por ejemplo, si yo tenía como una fuerza aplicada en un centro, ya sabía cómo se comportaba el corte y el axial, po. O sea, el corte, el axial y el momento, po. Si te acuerdas, como que el corte era una gráfica de este estilo, ¿sí? Otra es una línea, ¿sí? Sí, Sí. po, y el momento era de esta forma, po. Entonces, por ejemplo, si tú hacías un despiece, podéis considerar, por ejemplo, en este caso, que haber considerado como el tramo completo y aparece una fuerza al medio. Entonces ahí hubiera quedado algo parecido a esto. Sí, no, es que ¿Sí, hay cachai? veces que el momento es cuadrático.
Sí, Entonces, no sí, es... eso lo veo solamente por como los casos conocidos, ¿cachai? Es como, incluso podría haber pasado que aquí hubiera tenido una distribuida. Ah, yo ya sé cómo se comporta la distribuida, pues. Entonces claramente tenía que ser como cuadrática, pues, ¿cachai? La de momento. Ya. Aquí como no Es varía y como... como no hay ninguna fuerza arriba, sé directamente que es una ecuación lineal, ¿cachai? Vale, es Ya, por eso. ya, de nada. De ahí vendría esto de acá y faltaría solamente el momento de este trocito de columna que está acá, que empieza con un momento, claro, si ustedes lo ven como girando la cabeza hacia la izquierda, sería un momento positivo. Pero por eso, en teoría debería ser. Ah, claro, y depende de por eso, insisto, ahí depende de la convención, cómo lo evalúe el profe, como lo tengo, o la profe, como lo tengo en la pauta, es así. Y esto es positivo. Sí, pues eso significa como que está girando la cabeza hacia la izquierda de igual forma, sí. Igual un poco complicado de ver. Ya, y el último que faltaría sería el de corte. Pero básicamente es lo mismo, como empezar a graficar en base a los esfuerzos que ya calculé. Ya, eso sería lo que es despiece. Otra forma de haberlo hecho como para graficarlo, y que yo también muchas veces lo hacía para irme a la segura, era que empezaba a realizar este mismo procedimiento después de hacer el despiece, po. Por ejemplo, si no sé cómo sería el comportamiento del diagrama en esta parte, lo que hago es encontrar las funciones, po. Por ejemplo, hago un corte aquí, me aparece el axial, el momento y el corte, y empiezo a calcular el m en función de x, el b en función de x y el n en función de x. ¿Ya? Igual como lo hacíamos en Viga. Entonces el tema está en que el X, como expliqué hace un rato, va desde 0 hasta el largo de esta barra. ¿Ya? Y con esa forma, o sea, de esa forma me aseguro también, por ejemplo, que puede ser una ecuación cuadrática, cómo está graficada, si está hacia arriba, hacia abajo, como para asegurarme el comportamiento de la gráfica. ¿Ya? Entonces, claro, todo lo que es el tema de despiece apunta al final como para saber sobre los esfuerzos internos, porque es lo que estamos viendo hasta este punto. ¿Ya? O por temas de tiempo ya no alcanzo a hacer el otro ejercicio que estaba acá. Obviamente les voy a subir la pauta. Pero eso sería el tema de despiece. Yo creo que voy a subir a YouTube eh, una ayudantía que hice también donde explicaba otros dos ejercicios sobre esto. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? Sí, chuta, perdón de nuevo, que No, me dale, quedé no. colgado con lo... ¿Cómo supiste la dirección del, por ejemplo, del triángulo, el del momento, con Este el de acá. axial y el... Sí, ¿cómo Ya, supiste que iba para el otro lado? ya mira, eso te voy a explicar y por eso también me enredé un poco yo. Que por eso te digo también que depende de la convención que estén ocupando. Siempre la convención que nos enseñan en los ramos de estructura, que son los que vienen después, es que uno tiene que considerar como desde abajo hacia arriba, o sea, viéndolo así, y arriba si tenía una viga, como viéndolo hacia allá, po, ¿cachai? Como, ¿qué es el recorrido que uno debería hacer? Entonces, mira, voy a hacer algo muy, por ejemplo, voy a ver si me resulta. Esto debería lo girar hacia la derecha, de esta forma. Entonces, por ejemplo, en base a los momentos que tengo acá, mira, de partida ya el axial que acabo de colocar aquí estaría malo, porque el sistema de referencia sería este, po, X, Y. Ya, entonces como aquí tengo un axial negativo, obviamente la gráfica debería haber sido en el sentido contrario, como de esta forma, y negativo. Ya, el momento en esta parte no existe. Aquí no hay momento, mx igual a 0. Ya, y en el caso de acá, en este punto de acá no hay ningún momento, pero en el punto de acá hay un momento igual a 40, ¿sí? Que estaría acá. Ya, si yo grafico esta ecuación, me quedaría algo así, positivo. Eso sería, pero está en el sentido opuesto porque acuérdate que todo lo que es momento se grafica en el sentido contrario. Entonces todo lo que es positivo está en la parte de abajo, de esta forma. ¿Ya? Entonces, claro, la corrección está en que el axial que yo dibujé debería haber estado en la otra parte hacia abajo. ¿Ya? Pero eso sería, pues no sé si eso responde a tu consulta, porque ahí igual me enredé un poco con lo que era el axial y la de momento. Sí, sí, entendí. Ya, bacán. Gracias. Ya, de nada. Por eso, traten de verlo siempre como lo acabo de decir acá, desde abajo hacia arriba y desde izquierda a derecha. Sí, porque claro, como dibujé este de acá, estaba considerándolo hacia abajo.
pero la verdad es que tuve que haberlo visto como desde abajo hacia arriba. Ya, eso. No sé si alguien tiene otra duda, si hay un punto que aclarar o algo así. Yo tenía una duda. El otro día estaba haciendo un ejercicio y estaba como, como cortando una viga y me tocó una parte que estaba en voladizo. ¿Ya? Ahí puedo tomar la parte que está como en voladizo y tomar los esfuerzos internos como del lado, ponte tú que está el voladizo a la parte izquierda y tomar los esfuerzos del lado derecho. Sí, no habría ¿Eso ningún se problema. puede? Sí, sí se puede. De hecho, siempre uno puede empezar como hacia el lado que quiera. Entonces, mira, por ejemplo, voy a dibujar algo parecido aquí, como para aclarar un poco la idea. Por ejemplo, si tú tienes algo así, ¿cierto? Ahí hay un voladizo. Sí, pues. Si tú haces el corte de acá y tomas hacia allá, obviamente todo te va a dar cero. Es que esa era mi duda, pues me había dado todo cero y no sabía si estaba bien o no. Ya, pues, estaría bien, pues, porque claro, no hay ninguna fuerza acá, pues. Por eso se cumple Ya, que, por lo menos hasta que llegues acá donde hay una fuerza, ahí empiezan a cambiar como los diagramas. Pero si hay un voladizo, lo usual es que sea todo cero. A menos que haya como una fuerza externa. Por ejemplo, si hay una fuerza aquí, ya te cambia las condiciones, pues. sí, pues ahí se pasa al corte, Sí, pues hay un corte, también puede que haya un momento interno, así momento. que ahí habría que Ahí es analizarlo. diferente. Sí, Ya, pero vale, por eso te digo, al final uno puede verlo como si el lado que quiera y estaría correcto hacer eso. vale, gracias. Ya de nada. Ya no hay ninguna otra duda. Ya, por mientras, si alguien tiene alguna duda, voy a explicar algunas cosas con respecto a esta materia. Aquí tengo un montón de resúmenes de ejercicios y se los voy a mandar todo por WhatsApp. Mira, incluso aquí tengo la ayudantía que hice el semestre pasado, que está incluso el ejercicio que vi al principio. O sea, como que no lo vi, pero expliqué más o menos de qué iba con el resumen. Ven, aquí viene otro ejercicio de tipo de despiece. Miren, esta estructura se puede ver complicada, pero es una estructura isostática igual, pues, como las que pasan en estática. O incluso este es de estructura, esta estructura me la pasaron en mecánica de estructura, ¿ya? Como que de ahí salí, por eso se ve tan complicado. Pero el tema es que al final se resuelve con despiaces. Igual como lo hicimos ahora, como por ejemplo aquí aparece un voladizo, entonces puedo saber directamente el esfuerzo que está en ese extremo, como está en voladizo no hay momento, no hay axial. Entonces de ahí puedo continuar y resolver el resto de la estructura, po. Otro caso que hubiera pasado era que muchas veces en los despieces no necesariamente necesito las reacciones para resolverlo. Ya incluso cuando hice este ejercicio en una ayudantía, como que empecé a resolverlo sin hacer cálculo de reacciones, pero solamente calculé esta reacción eh, para poder continuar el despiece, porque ahí quedé como pillo y no podía seguir el despiece si no conocía otra condición de fuerza o otra condición de borde. Por eso como que calculé la reacción y de ahí empecé a resolver el despiece. Ya, y aquí calculo al final lo que son los diagramas de esfuerzos. Ya, entonces voy a compartirle este de la ayudantía. Voy a subir a YouTube el video de esta ayudantía que creo que lo tengo guardado. Porque igual la verdad una ayudantía como de 2 horas, porque hice este, después creo que hice este y parece que expliqué otro más. Sí, este de acá. Esta ya también se la voy a compartir con ustedes. Esta ya la hice como hace 2 semestres, o el semestre pasado creo. Pero el tema es que explica lo que es diagramas de esfuerzo interno y lo explica utilizando despiece. Eh, ven aquí, por ejemplo, lo que hace primero es calcular las reacciones. Después separa la estructura, aparecen como los esfuerzos en el otro extremo y con su materia de fuerzas en X y en Y y de momento empieza a calcular los esfuerzos que están como en los extremos que faltan los esfuerzos. ¿Ya? Por eso aquí aparece todo explicado, esta ya la hice yo, se la voy a compartir igual por si la quieren estudiar. Y al final se los diagramas. ¿Ven? Incluso aquí aparece la convención correcta, po. Por ejemplo, el esfuerzo de corte, si es negativo, está como en la parte de abajo, ¿sí? Porque delante lo había hecho en el otro lado. Y claro, la convención es mirar desde abajo hacia arriba, ¿ya? Por eso el negativo queda acá, el momento de flexión, o sea, perdón, los esfuerzos de momento es negativo, pero está dibujado hacia el lado contrario. Entonces está correcto esto. Ya, este era el otro ejercicio que tenía, que la idea era hacerlo solamente mediante despiece, pero no alcancé ya, pues, entonces se lo voy a compartir igual, de hecho ya me pasé por 10 minutos, lo siento por eso, y tengo otro como PPT, o PDF mejor dicho, nada que es PPT, que bajé de internet, entonces les voy a compartir esto igual con ustedes, aparecen un montón de ejercicios de viga,
Creo que también aparecen marcos por aquí. Si bien aparecen marcos. Y aquí también aparecen videos. Entonces voy a compartir todo esto con ustedes para que lo tengan. ¿Ya? Cualquier duda que tengan me escriben obviamente. Voy a dejar de grabar.